Hola, bon vespre a totes y a tots. El título de esta mesa redonda es Donas diversas y apoderadas, pero también podría haberse llamado Visibilizar a las invisibles. Porque en un mundo en el que las mujeres aún tenemos que luchar mucho por obtener las mismas facilidades y los mismos derechos que los hombres, visibilizando las enormes barreras que tenemos para poder acceder a estos derechos, debemos recordar siempre a que dichas barreras se les multiplican. Mujeres con diversidad funcional quedan demasiadas veces al margen, porque las medidas puestas para intentar minimizar, que no derribar todavía, las barreras en general, para ellas siguen siendo muy insuficientes. Llevamos algunos meses colaborando con la Asociación de Personas Sordas de Mallorca y hablar con ellas me ha ayudado mucho a entender en detalle cuál es la problemática a la que se enfrentan. Cuando ellas me contaban que, por ejemplo, las medidas que decimos a la ciudadanía, fijaros si hay gritos, las vecinas, porque si hay gritos puede haber peleas y puede ser motivo de violencia de género, para ayudar a la vecina que no se sienta sola. En el caso, por ejemplo, de las mujeres sordas, esto no funciona, porque nunca habrá gritos. Y entonces esto lo que ha hecho es ponernos un reto muy grande de qué hacer para que todas las mujeres, sea cual sea sus circunstancias, puedan estar amparadas. También me explicaron que lo difícil que es, por ejemplo, ante un divorcio. Pues esto ahora es un derecho reformista muy usado, pero debemos ser muy conscientes de que en el colectivo, por ejemplo, de mujeres sordas, el divorciarse no quiere decir simplemente romper una pareja, sino muchas veces romper con la red social que hay, puesto que están dentro de una red social que las apoya en centros sociales, como es, por ejemplo, la Asociación de Personas Sordas, y muchas veces cuando te divorcias no solo te divorcias de la pareja, te divorcias tal vez de todo el entorno, y esto es algo dificilísimo. También nos comentaron que la diferencia entre ser una persona con diversidad funcional en una gran ciudad o serla en un pueblo es muy diferente, y la problemática y los retos a los que se enfrentan es, desde luego, diferente. Todo esto me enseñaron, y a todo esto creo que le tenemos que dar una ayuda como sea, porque tenemos las administraciones públicas que desplegar políticas, leyes y estrategias favorables para la protección y el empoderamiento de todas las mujeres, sea lo que sea su situación. Preparando esta mesa redonda he leído el segundo Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad. Los años eran 2013 al 2016, este plan integral. Y a mí lo que me gustaría es que nos podamos enterar si este plan integral ya se ha evaluado y ya se ha visto lo que se ha conseguido en estos años y qué cosas no se han conseguido, con lo cual siguen siendo retos futuros, aún incumplidos. No solo es cuestión de hacer planes, sino evaluarlos para ver la eficacia de ellos y ver cómo podemos seguir profundizando en el amparo debido, por ser, como todas, ciudadanas. Este acto también se enmarca dentro de la campaña Mallorca té nom de dona, y es porque vamos a hacer un cómic en esta campaña en la que resaltamos a mujeres de Mallorca que han hecho algo positivo para toda la sociedad. Nos hemos encontrado con la fundadora de la Asociación de Personas Sordas, Margalida Jofre,
y le estamos haciendo un cómic. Y si pasáis por Andratx, que era su pueblo natal, veréis en una de las plazas una placa preciosa conmemorando que ahí estaba su casa natal. De todas maneras, aparte de lo que hemos hecho en las administraciones públicas, ya sabemos que todo tiene nombres, tiene luchas, tiene fechas, y en este caso no podría dejar de recordar que Ana Rosa Abejón, la intérprete de signos, fue la persona que a mí me empezó a contar estas cuestiones y las que empezamos a soñar de qué hacer para conmemorar este 75 aniversario en el que una mujer fundó una asociación importantísima y todo lo que ha ido después, y la placa, el cómic, esta mesa redonda, unas jornadas que haremos a primeros de año. Mi madre, la gran protagonista de toda la fuerza de mi vida en las primeras etapas. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, entonces ha sido una familia monoparental, mi madre sola, la que con toda la familia fuera, mi familia es de León, y nada, que quiero decir que mi madre tiene mucha culpa de toda mi suerte. Entonces, en ese colegio, el psicólogo, en un momento dado, dijo que era conveniente que me sacaran de ese colegio para llevarme a uno de integración, que en aquel momento, hace 30 años, eran así, ¿no? Colegios de integración, que tenían un montón de escaleras, pero tenían profesores dispuestos a dar clase a niños con discapacidades. No era tan normal en aquella época, no era tan habitual, no lo era. Y bueno, yo me caí por la escalera muchas veces, pero me sirvió para integrarme, ¿no? Técnicamente hablando. La educación me ayudó mucho. Cuando yo quise estudiar periodismo, tuve un par de profesores en el instituto que hablaron con mi madre y le dijeron que tenía que ayudarme a irme fuera de Palma, fuera de Mallorca. Yo fui a Santiago, aunque costara un gran esfuerzo, porque ahí también está otro concepto, ¿no? El gran esfuerzo que siempre tenemos que hacer las mujeres con discapacidad, un esfuerzo mucho más grande que otra persona para conseguir lo mismo. Pero bueno, yo lo he podido hacer. Y ya lo último un poquito que os quería contar a nivel así de conceptos es la discriminación positiva. Que mucha gente dice, la discriminación positiva es injusta, porque ¿por qué te voy a dar más oportunidades a ti que a otra persona? Pues porque las necesito. Porque necesito demostrar a los demás, muchas veces, que yo valgo tanto como los demás. Y en ese caso, pues, entrevistas de trabajo, bueno, te pueden ver muy preparada, muy dispuesta, pero si pueden elegir entre una persona con discapacidad y una sin discapacidad, pues por lo menos cuando yo empecé a trabajar era bastante lógico que cogieran primero a la persona sin discapacidad, ¿no? Y en mi caso, pues yo desde que estoy trabajando en IB3 Radio, yo pensaba que había entrado en IB3 Radio pues por la vía de la entrevista, el currículum, que eso fue lo que pasé, ¿no? Pero la realidad, me enteré hace poquitos años, fue otra. Fue que en ese momento a mí no me quisieron contratar, me dijeron no, de momento no, y al cabo de pocos meses me llamaron. Y es porque fueron a buscar a una de las entidades en las que yo me había apuntado como buscadora de empleo, que en ese caso era Fundosa, que era bueno, como una especie de buscador de empleo de la ONCE, hace un montón de tiempo, y me enteré hace muy poco tiempo que yo estoy contratada en IB3 porque mi empresa fue porque necesitaba la cuota de personas con discapacidad que obliga la ley. Yo no lo sabía, no me importa, me parece bien. Si no hubiera sido por eso, seguramente yo no estaría trabajando
en la radio, ni todo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la discriminación positiva. Porque cuando llegue el día en que no la necesitemos, pues perfecto. Pero de momento, no. Las instituciones tienen que obligar. Y evidentemente también hay rebajas fiscales de la Seguridad Social. Todo esto es muy necesario. Porque delante de un jefe X, pues a lo mejor a Pilar o a mí igual no nos contratan, simplemente porque necesitamos una adaptación. Y yo no quiero decir mucho más, solamente que mi éxito, entre comillas, es fruto también del trabajo de equipo, porque mis compañeros me ayudan en todo. Desde hacerme el café por la mañana porque yo no llego a la cafetera, quitarme la chaqueta porque yo no tengo fuerza, ayudarme a coger papeles de la impresora. Y hay que saber que todos nosotros, la gente que estamos aquí, entre todos somos los que podemos colaborar para que las personas con discapacidad, en este caso las mujeres aún más, pues podamos vivir normal, ni mejor ni peor, ¿no? Y ya está, me callo. Obviamente hemos pensado hacer intervenciones cortas para después, en el debate, que podáis participar y podamos profundizar en aquellas cuestiones que vosotras y vosotros más os interesen, ¿no? Así que ahora, Pilar Lima, por favor. Hola, no sé si ponerme de pie, tengo esa duda. Normalmente me pongo de pie. ¿Me veis bien? Sí. Voy a ponerme de pie. Si no os importa. A ver, tenía pensado decir muchas cosas. Quiero decir muchas cosas. Me siento un poco rara. Normalmente me pongo abajo, pero bueno. Para intentar construir este debate en función a lo que ha dicho la compañera, pues voy a empezar diciendo que sí, que a las personas con discapacidad se nos considera un gasto, como por ejemplo en mi caso con las intérpretes de lengua de signos. Con la compañera Mar pues necesitará un asistente personal, que es un gasto también. Y ese es el discurso político, eso es lo que se utiliza constantemente en el discurso político, por lo que hay que cambiar de paradigma. Hay que intentar contribuir a que ese paradigma cambie. Es decir, el problema no lo tengo yo como persona sorda, el problema está en la sociedad y en la forma en la que está construida, cuya base es errónea, el planteamiento es erróneo. La diversidad funcional incluye a las personas mayores con sus idiosincrasias, a los padres, madres con bebé que van con carritos. El problema es el cómo se ha construido la sociedad, es decir, sin tener en cuenta y sin conocer la diversidad funcional. Todos y todas están dando cuenta que la ignorancia es muy mala, entonces yo parto porque no somos un gasto, somos creadoras de empleo, de hecho. Mar crea empleo, yo creo empleo. Por otro lado, pagamos impuestos como el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, el Estado tiene que cambiar ese paradigma, los poderes públicos, y empezar a vernos como una inversión. Porque si nos empiezan a ver como una inversión, verán retribuida esa inversión en un futuro. Ahora voy a hablar de la ley de dependencia, mal llamada ley de dependencia. Esa misma ley, que realmente se llama de promoción de la autonomía personal, ya incluye esa perspectiva de la discapacidad como un gasto y no como una inversión. Se necesita esa inversión, como ya he dicho, inicial, que ellos lo ven, lo consideran como un gasto, pero bueno, esa inversión inicial es necesaria en un principio y con el tiempo el Estado recuperará esa inversión inicial. Cuando hablamos de un ámbito profesional, por ejemplo, de los cuidados, que es eminentemente femenino, me estoy yendo un poco. Si ves que me desvío mucho, pégame una atención con la hora, contrólame, por favor. Bueno, voy a volver.
A ver, ¿os acordáis del 15M? En el 15M, ¿qué decíamos? ¿Os acordáis de esa movilización en la calle que no nos representan, verdad? Ese era el lema del 15M. Que si no hacemos política, nos la van a hacer. Ese era el lema del 15M. Yo en el 15M, a ver, tengo que decir que yo no empecé a sentir inquietud política en el 15M. Esa inquietud política me viene desde el movimiento asociativo, desde que descubrí la lengua de signos, descubrí las barreras de comunicación, descubrí la ausencia de derechos que teníamos como comunidad sorda, esa indignación, esa rabia, ese enfado, esa indignación que parece negativa a priori, realmente contribuye a empoderarnos y a tomar conciencia de toda esa lucha y reivindicación de derechos que todavía tenemos que conseguir. Ser consciente de esa opresión. Igual que la compañera Mar siente opresión, yo siento opresión, mucha gente siente esa opresión. Bueno, también hay que decir que todo viene dado del acceso, de la oportunidad de acceso, del entorno social, familiar que tengas, pero bueno, en general, esa indignación, esa rabia, te crea ese empoderamiento para así intentar luchar para cambiar las cosas. Yo, a ver, voy a poner un ejemplo. 20 años, en mi caso, 20 años reivindicando y reclamando una educación inclusiva, una educación bilingüe en mi tierra para las personas sordas, en País Valencià, que es de donde yo vengo. Un acceso a una educación bilingüe en lengua de signos y en lengua oral, que actualmente sigue sin existir. 20 años reclamando y reclamando esa educación bilingüe y siendo ignoradas reiteradamente. Y cuando llevas 20 años, año tras año, día tras día, al final pues explotas. Al final decides, si no lo hacemos nosotros y nosotras, no van a venir a hacerlo por nosotros. Esa es mi situación personal. Yo conozco la comunidad sorda, el colectivo de personas sordas y sordociegas en Comunidad Valenciana, y creo que es fundamental ese primer paso, que es el sistema educativo, la educación, porque es la educación la que también crea empoderamiento. Por lo tanto, la que crea esa reivindicación, esa conciencia política. Evitas el adoctrinamiento político. Voy a ir un poquito más despacio. Por ese motivo, tras años, 20 años de reivindicación en el movimiento social, en el que veíamos que nuestras demandas eran desoídas, como persona sorda, mi experiencia de vida, por ejemplo, en diferentes ámbitos, desde la investigación, ámbito político, etcétera, nunca han contado con nosotras, con las personas sordas. Siempre hemos contado con esa perspectiva patológica médica, se han centrado en la rehabilitación auditiva y logopédica para asimilarnos a las personas normales, es decir, para volvernos normales. Tengo que decir que el concepto de normal todavía sigo sin entenderlo, pero bueno, persona sin discapacidad. Entonces, claro que sí, necesitábamos dar ese paso de acceder al ámbito político. Me vi que necesitaba dar ese paso para ver si así podía conseguir esa educación bilingüe. Después hablaré posteriormente del feminismo y del cómo la perspectiva feminista no ha llegado a los diferentes colectivos de diversidad funcional, de capacidades diferentes, de personas sordas, el nombre que queráis, ponerle el nombre que queráis, que también sé que es un debate, igual que el debate enriquecedor que hay en el mundo del feminismo, que no nos cansamos de debatir nunca. Pero bueno, voy a dejar eso de lado de momento. Para mí es importante, es fundamental que el mundo feminista
entienda de dónde venimos y cómo ha sido nuestro devenir vital. Yo soy una mujer, a mí no se me olvida que soy una mujer, pero yo no he sentido opresión por ser mujer, yo he sentido opresión por ser una persona sorda. Las barreras de comunicación, en primer lugar. Cuando hayamos conseguido derribar esas barreras, podré tomar conciencia de lo que significa ser mujer y la opresión que implica el ser mujer, del machismo imperante en la sociedad, etcétera. Bueno, también tengo que decir que en parte es una ventaja. Por ejemplo, no soy susceptible de los obreros y sus piropos de la obra. Sé bonita, tía buena, a mí me resbala, por ejemplo. Eso es una ventaja y hay que decirlo. Claro, no detectamos ese tipo de micromachismos o de expresiones. Yo normalmente me lío mucho en las intervenciones, así que… Bueno, ahora voy a explicar el por qué di el paso de entrar en política. Yo, como persona sorda, tengo que decir que me empoderé gracias al movimiento asociativo de personas sordas, que me dieron las herramientas para poder empoderarme. Un poquito. Sí. Sí, me dio ese movimiento asociativo, me dio las herramientas para empoderarme como persona sorda. Me dieron un plan, un proyecto de cambio. Y creo que es fundamental decir, y lo repetiré siempre, que ese proyecto de cambio es la educación. Pero claro, echando la vista atrás, podemos decir que el sistema educativo hasta ahora lo que ha hecho es debilitar al colectivo de personas sordas. Lo ha hecho más vulnerable. Si el sistema educativo… Si tuviéramos un sistema educativo diferente, que contara con nuestras necesidades y nuestras perspectivas y en el que estuviera patente y presente nuestra voz, seguramente la situación hoy por hoy sería totalmente diferente. Entonces, necesitamos ir más rápido en este sentido. Voy a intentar seguir un orden, pero ya os aviso que es difícil. Porque quiero intentar cerrar esto para hablar un poco de esa crítica al movimiento feminista en relación a la diversidad funcional. Vale, como ya he dicho, yo soy una persona sorda empoderada y, en segundo lugar, pues soy mujer. ¿No? Estamos de acuerdo, soy mujer. Y soy una mujer con discapacidad. Dentro del ámbito de la historia, de la ciencia, de la medicina, de la literatura, desde siempre hemos estado invisibilizadas. Eso somos conscientes. La historia la han hecho los hombres para los hombres. Nunca han contado con nosotras, las mujeres, en todos estos ámbitos de los que he hablado. Se ha escrito mucho sobre nosotras, pero sin nosotras. Es decir, se han escrito libros, pero sin nosotras. Pero, por ejemplo, en el mundo del feminismo, siempre tengo que decir, oye, ¿y la perspectiva de la diversidad funcional dónde está? Dentro de la perspectiva feminista. Muchas veces se ha olvidado también de nosotras. Cuando por fin encontramos una metodología, una teoría de cambio, cuando por fin encontramos pues eso, que el feminismo lucha por una opresión, hacer desaparecer una opresión de las mujeres, tal, la teoría feminista y la práctica feminista también se olvida de la diversidad funcional. Yo tengo que decir que no vengo del mundo feminista, yo no tengo experiencia del ámbito feminista. Tengo que decir que a partir de entrar en el ámbito político he tenido contacto con muchas compañeras feministas y en estos 3 años he aprendido mucho de teoría feminista y por eso me puedo permitir lanzar una crítica, ¿no?, al mundo
al mundo, al ámbito feminista, y es el que parta desde un análisis parcial de mujer blanca de clase media, dejando de lado, por ejemplo, etnias distintas como la gitana, la diversidad funcional, las mujeres negras, el feminismo negro, las mujeres mayores, que también se olvidan muy a menudo. Y no hemos estado presentes tampoco en esa teoría y práctica feminista. Por lo tanto, tenemos que decir que se ha creado un espacio ausente dentro de la teoría y la práctica feminista en el que faltamos nosotras, las mujeres con diversidad funcional. Por eso siempre decimos que no nos llega la teoría feminista ni la práctica feminista, y por lo tanto nos falta un pie fundamental para poder empoderarnos como tal, como mujer. Para llegar a ese empoderamiento como mujeres necesitamos que llegue esa teoría y práctica feminista. Ojalá en la política donde estoy ahora también estuviera esa perspectiva feminista, que se hablara del concepto de despatriarcalizar, que se tuviera asimilado ese concepto, que hablemos de cuidados en la política, que creemos espacios seguros, que hablemos del concepto de discriminación positiva, que hablemos de paridad. Eso es lo que tendríamos que intentar conseguir en todos los ámbitos para así poder tener una sociedad y un mundo maravilloso. Sinceramente, con el tema de Cataluña, España, Rajoy, Puigdemont, en un mundo despatriarcalizado, es decir, con una presencia de mujeres feministas, si esa interlocución, ese diálogo lo hubieran tenido dos mujeres feministas, no hubiéramos llegado a esta situación. Esto es un poco de crítica burla, ¿vale? Pues por eso mismo pedimos al feminismo que ese espacio ausente, ese espacio que no nos ha llegado. Bueno, os voy a contar una anécdota. Hace un mes fui a Vitoria porque se realizó un taller feminista, de formación feminista, para detectar micromachismos. Y ese taller estaba enfocado a personas sordas. Formación así la podemos contar con los dedos de una mano. Éramos 25 personas sordas, hombres y mujeres, en ese taller. Eminentemente fue más femenino, había muchas más mujeres, pero fue una oportunidad increíble de formación, de asimilar formación, increíble. Pero me di cuenta en ese taller la diferencia de niveles en cuanto a feminismo con mis homólogas sordas de ese taller. No sé si conocéis a Barbie Japuta, la articulista feminista. ¿La leéis habitualmente o no? Ay, es famosísima, por favor. Sí. ¿La leéis? Escribe en el diario. Sí. En Twitter. Sí, la misma. Ahí, no sé si Barbie y Japuta, estoy deletreando el nombre. Es una mujer anónima que habla siempre y escribe artículos sobre feminismo, siempre, en búsqueda de esa igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, es maravillosa. Pues ahora imaginaros una persona sorda, ciega, no conoce en ese taller me di cuenta de que no se conocía, por ejemplo, a esta articulista, entre otras cosas. El nivel, y depende de las barreras a las que te enfrentes, el nivel de acceso al feminismo es muy dispar. Por eso siempre hay que tener en cuenta que, en mi caso, somos personas sordas y cuando acabemos
derribar las barreras de comunicación, entonces podremos enfrentarnos a otras luchas como puede ser el machismo, la sociedad patriarcal, etcétera. Pero al mismo tiempo hace falta esa perspectiva transversal, porque al mismo tiempo la violencia machista se ceba el doble en las mujeres con discapacidad. Yo no me estoy inventando nada, estos son datos que surgen del Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad, en un informe de hace 1 año, 2 años, es una macroencuesta, perdón, no un informe, que dice que los casos de violencia machista de grado severo, y luego, bueno, sabéis que tenemos moderada, severa, porque hay diferentes grados de violencia machista, afecta a las mujeres con discapacidad en un 12% en comparación con las mujeres sin discapacidad, que es de un 6,4%. Por lo tanto, veis ahí la descompensación en la estadística. Al mismo tiempo, cuando hacemos políticas y una legislación y una normativa y decretos, no se pueden olvidar esos planes de acción específicos, esa diversidad funcional, esa perspectiva de la diversidad funcional. No se puede olvidar, porque si no, esos planes no valdrán para nada. ¿Me entendéis? Os estoy soltando un rollo. Creo que voy a cerrar y hacemos debate. Yo vengo de un movimiento asambleario, me encantan los debates y las preguntas. No me preguntéis de Venezuela, por favor, o de Cataluña tampoco, que estoy harta. Vamos a hablar de lo que nos ocupa. Y ya, para cerrar, os podéis reír si queréis. Yo me río muchísimo, creo que el humor es una herramienta fundamental para combatir esa rabia, ese enfado, esa negatividad de vivir en la sociedad que venimos. Siempre compensa el humor. Siempre conocéis el concepto techo de cristal, que bueno, sabéis que la mujer no puede ascender o no puede llegar a los espacios de poder. Por ejemplo, en las empresas, los equipos de dirección siempre están copados por hombres. No contamos con mujeres, presencia de mujeres. O en las universidades, cuando hablamos de rectores o catedráticos, las mujeres están en un inferior número, un porcentaje. ¿Dónde están las mujeres? Si luego en las clases la mayoría somos mujeres, ¿dónde están las mujeres? Eso es el techo de cristal. Pues yo creo que las mujeres con diversidad funcional no tenemos un techo de cristal, tenemos un techo de cemento armado. Y es mucho más difícil. Ni la silla de ruedas más rápida, turbo, podrá destruir ese techo de cemento. Ni siquiera un audífono de última generación va a poder escuchar a través de ese techo de cemento. Y eso es lo que tenemos que derribar, esa doble discriminación por ser mujeres y tener diversidad funcional. Si a ti te afecta como mujer, a mí me afecta el doble, el triple, el cuádruple. Y eso hay que tenerlo presente siempre. Entonces, cuando hablamos del techo de cristal, yo cuando conocí ese concepto, de dónde me vino no lo sé, porque ya recibo tanto feedback que ya no lo recuerdo. Por ejemplo, me lo dijeron también hace poco que en las oposiciones o concursos públicos las mujeres siempre tienen mejores notas. Y en el contexto universitario, por ejemplo, los profesores, hay mucho profesorado a nivel básico de mujeres, ¿no? Porque en las oposiciones públicas normalmente las mujeres entran mayoritariamente. Pero cuando hablamos de cargos de libre designación o de espacios de enchufe, de dedo, normalmente hablamos de enchufar a dedo, ¿sabes? Meter a dedo, ahí son los hombres los que copan esos espacios porque están acostumbrados a moverse en los espacios informales. Muchas veces en política las decisiones importantes
no se toman en espacios formales, se toman en el bar de al lado. Allí es donde se toman los acuerdos y eso es un planteamiento totalmente erróneo. Las mujeres no tienen acceso a esos espacios informales porque se tienen que la doble tarea de los cuidados o bueno, etcétera. Y no hay costumbre de estar en esos espacios. Las mujeres normalmente, o sea, las decisiones se tienen que tomar en los espacios formales, sea un pleno, una reunión, etcétera. Si las mujeres, al no formar parte de esos espacios informales, por lo tanto, no tenemos acceso a los espacios de poder y, por lo tanto, son copados siempre por los hombres. Eso es una justificación también que se da al por qué las mujeres no accedemos a los espacios de poder. Normalmente también esos cargos de libre designación se hacen a través de gente de confianza y al parecer solo se confían los hombres. Pues eso es también una parte fundamental del ámbito político que tenemos que empezar a hacer, aparte de feminizar, despatriarcalizar, y eso pasa porque esos espacios de poder, esos privilegios, dejen de ostentarlos los hombres para dar paso a las mujeres. Por ejemplo, el CERMI, la Confederación de Personas Sordas, asociaciones en general, diversidad funcional, hay que también hacerlo, buscar paridad, la paridad no como techo, sino como 50% mínimo, pero hacia arriba, ¿vale? Todo eso hay que trabajarlo también. Por otro lado, el concepto de espacio seguro. Un espacio seguro, por ejemplo, significa que una compañera quiera intervenir y que el hombre no la interrumpa cada 2 por 3 porque no tienen activada la escucha activa cuando habla una mujer. Bueno, y micromachismos de ese estilo. Constantemente os vais a encontrar situaciones similares y ahí hace falta muchísimo empoderamiento y muchísima fuerza para no dejarse chafar y tener a punto un argumentario para poder frenar ese tipo de situaciones y micromachismos. Bueno, volviendo a los espacios seguros, espacios paritarios, espacios que te den oportunidades, que los hombres renuncien a esos privilegios con los que les regalan al nacer y que cedan, que por esta despatriarcalización parte por ese ceder privilegios de los hombres. ¿Cómo voy de hora? Más o menos. Sí, tenemos y después está el debate y las preguntas, ¿no? Me ha asustado. Digo, que pensaba que me estaba interpretando a mí y estaba un poco... Bueno, ya voy a cerrar. Solo tengo que decir, para acabar, que os necesitamos. Necesitamos mujeres sin discapacidad, aliadas de las personas con diversidad funcional. Necesitamos que el discurso feminista llegue al ámbito de la diversidad funcional, hablar de micromachismos, hablar de despatriarcalizar y que toda esa teoría y práctica feminista nos llegue para poder empoderarnos aún más. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, impactante, me imagino. Hay una frase que a mí me encanta, que es: somos muchas y diversas. Y cada vez más tenemos que tener esta frase aquí, ¿no? Somos muchas y diversas y todas estamos en el mismo saco, porque no nos vamos a poder liberar si no nos liberamos todas, y eso quiere decir incluir todas las reivindicaciones de esas todas, ¿no? Bueno,
pues están abiertos los micrófonos para lo que queráis o preguntar, o matizar, o filosofar, o contradecir. Claro, yo antes no me he dado cuenta, y es verdad que me he dado cuenta ahora de que, claro, estoy totalmente de acuerdo con el concepto que ha explicado de que primero somos mujeres sordas y después tenemos esa discriminación por ser mujeres. Y también lo que me ha explicado el tema de la política es que, claro, el tema este que explicaba de las decisiones que se toman en el bar, el contacto y que quedamos las mujeres más discriminadas, creo que es un tema que tenemos que trabajar de cara al futuro. Pueden ser otros espacios también, pero bueno, un bar tampoco está mal, no sé, bien mal, pero bueno. No, pero de esto quería decir yo una cosa del tema del ámbito informal. En mi caso, ahora igual me paso un poco, no lo sé, pero Venga, tú. Igual me paso, pero cuando se es director de una radio, te invitan, ¿no?, a muchísimos actos y yo no voy a ninguno. Casi ninguno, los que me obliga mi jefe. Porque para mí, esto igual es característica de mujer, no me parece tan interesante. Hay que hacer de relaciones públicas de la radio y tal, pero no me interesan tanto. Me quedo siempre en la radio, trabajando, poco personal, bueno, estas cosas. Y, sin embargo, antecesores míos, directores, siempre iban a todos. Todos los saraos, así. Y yo cuando voy a alguno, me encuentro a muchísimos directores de medios y altos cargos, muchísimos más hombres que mujeres. O sea que Pilar tiene mucha razón. No había pensado yo esto nunca, ¿eh? No había caído yo en el tema de los ámbitos informales. Claro, las decisiones deberían tomar... Se construyen y destruyen formales. Imperios en los espacios informales. Claro. Y otra cosa que tú has dicho esto es muy interesante también, del tema de las reuniones, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca hacer muchas reuniones y eso de que me dejen hablar, es una guerra. Es una guerra. Incluso una vez di un golpe en la mesa, así. ¡Oh! Increíble. Di un golpe en la mesa. Porque era imposible. Sin embargo, cuando habla mi jefe, en las reuniones, todo el mundo se calla inmediatamente al oír su voz, porque es una voz legitimada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, hace 2 años, que estoy de directora de la radio, casi, y me he ido volviendo más dura. Cosa que no quería. No es mi manera de ser dura. Pero he encontrado, como muchas veces, la única salida para que me hagan caso y para transmitir seriedad, para transmitir autoridad, entre comillas, que tampoco me gusta esa palabra. Y entonces, el otro día un compañero mío me dijo que me estaba volviendo autoritaria, ¿no? Claro, que me digan a mí eso, me mata, pero es verdad que a veces me dan ganas de matar, también es cierto, no es mentira. Debe ser verdad que me vuelvo autoritaria. Y bueno, eso sí que es verdad que, hace mucho daño, ¿eh? Sí.
Y bueno, eso, que es cierto. Si alguien quiere, levantarle. A colación con lo que dice Mar, por eso es importante estar en toditos los ámbitos para pegar este toque de atención. Os voy a contar una anécdota. Yo estudié en la universidad con compañeros y compañeras y me acuerdo que yo, pues eso, sacaba buenas notas. Y un compañero me decían, ¿de verdad lo has hecho tú? ¿Cómo has sacado un 10? Porque existía ese prejuicio, hay que demostrar el doble que tenemos, podemos sacar un 10, una nota de 10. Tenemos que demostrar, por ejemplo, como mujeres tenemos que alzar la voz, tenemos que no, porque... ¿Vuelve? Porque sí, las mujeres tienen que demostrar que tienen capacidad y que los hombres no, porque tienen su caminito ya marcado, o sea, en la sociedad ser hombre ya es suficiente, no tienen que demostrar nada. Por eso muchas veces se cuestionan los méritos del por qué llegamos a donde llegamos, se generan dudas de nuestra presencia en diferentes ámbitos también, sobre si lo merecemos o no. Y luego con lo de mandona, eso es un prejuicio machista, ¿eh? Eso a algún hombre no se le dice. No, claro. Ese hombre jamás se lo hubiera dicho a otro director que te estás volviendo autoritario. Eso jamás, porque no. Pero bueno, yo me lo tomo bien. Pues yo voy a decir también unos ejemplos y después de por qué es necesario visibilizarnos. Porque al visibilizarnos obligamos a la sociedad a una serie de cuestiones. Yo aprendí cuando era jovencita de Carmen Alborg. ¿Os acordáis de Carmen Alborg? Que es una diputada, política socialista, por cierto, de Valencia. Y esta mujer iba siempre sola a todas partes. Y entonces, al ir sola a todas partes, no dejaba nunca que su pareja fuera con ella. Ella iba sola a todas partes y obligaba a cambiar el protocolo, por ejemplo. Cuando ella cuando fue también ministra, igual. Y entonces cuando ella nos decía, cuando la invitábamos en el evento feminista, nos decían, el lío de protocolo cuando en una de estas cosas que hace la Casa Real y cenas de Estado prácticamente y tal, están acostumbrados a que vayan fulanito con menganita, siempre con pareja, ¿no? Entonces, para ponerle a las mesas, para todo, funciona pareja heterosexual juntita. Y yo iba sola para desmontarles todo, porque a mí me tenían que poner en un sitio determinado, pero ¡ay!, que iba sola, que no iba con pareja. Y esto a mí se me quedó. Yo siempre voy también sola a todas partes. Y también, sin embargo, las parejas homosexuales, de gays y de lesbianas, qué estupendo es que visibilicen esto y que vayan con sus parejas, aunque pase como la última vez aquí en esta recepción de los Reyes Últimas, que decían fulanito de tal y su señora, don Jaime no sé qué, ¿sabes? Porque no tenían esto, o sea, y obligarles y tensionar al poder a que se adapte a las personas diversas es algo importantísimo. Así que yo os animo a visibilizaros, a ir, porque no solo por lo que ha dicho Pilar, que es que en estos sitios de repente hay un montón de cosas que se arreglan, que se negocian, que se consensúan, sino porque visibilizamos la diversidad y esto es importantísimo. Bueno, son ejemplitos. ¿Tú querías hablar? Sí.
Jo, la verdad es que se me han ocurrido un montón de cosas en la cabeza y no tenía dónde apuntar y no voy a poderlo decir todo. Bueno, primero de todo, la verdad es que gracias por esta mesa redonda y por haber venido, compañeras, porque estoy disfrutando un montón y de ver tanta gente en la sala, ¿no? Normalmente no cuento en qué situación estoy cuando estoy en estos ámbitos, pero lo voy a decir porque me ha parecido otro ejemplo a dar de mujer empoderada y en un sitio de responsabilidad. Soy consellera de Medio Ambiente en el Consell de Mallorca, compañera de Nina, y claro, soy jefa en un departamento, y en un departamento además con muchos hombres, porque hay brigadas de forestales, brigadas de, bueno, etcétera, ¿no? Y claro, es un espacio en el que efectivamente sale tu lado más agresivo. Y a lo mejor pues no me lo había planteado tanto como un aspecto feminista, y a lo mejor sí que lo es, ¿no? Yo muchos días he pensado, digo, Dios mío, este trabajo saca lo peor de mí, ¿sabes? Porque claro, es que estás enrabiada, estás con carácter, estás ahí y probablemente sea porque necesitas esa, digamos, mala hostia de más, ¿no? Como para ponerte al mismo nivel de una conversación que a lo mejor un hombre pues la tendría más tranquilamente. Yo creo que también las tiene más tranquilamente porque no se implican tanto. Creo que las mujeres nos implicamos mucho en todo lo que hacemos. Entonces, claro, lo vives más porque somos también más emocionales, ¿no? Y entonces parece que lo sacamos todo más de aquí, del pecho, ¿no? que de la cabeza, aunque de la cabeza obviamente también, porque creo que también somos bastante más inteligentes a veces, ¿no? Pero bueno, es verdad que pasa mucho esto, ¿no? En lugares de poder. Mi equipo, la verdad es que es mayoritariamente femenino, y cuando hicimos la entrevista para un puesto que vinieron más hombres, una de las preguntas que me vi obligada a hacer es ¿cómo respondes a que tu jefa sea mujer y más joven que tú? Porque yo además estoy en un puesto que normalmente a esta edad no se está, ¿no? Circunstancias políticas del momento. Entonces, claro, se juntan muchísimas cosas, pero vosotras además ponéis este otro ejemplo, ¿no? Desde mujer y además pues, con otros factores que en la sociedad no son comunes, ¿no? Efectivamente no es la palabra normal, sino la palabra a lo mejor habitual o común, ¿no? Y eso se ve muchísimo y tenemos que trabajar mucho para ser un espacio que sume, ¿no? También en el aspecto de una mujer negra tiene más dificultad, una mujer pobre tiene más dificultad, suma mujer negra, pobre, etcétera, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Después quería decir una última cosa y se me olvidó. Me cachis. Así que si se me vuelve a ocurrir, vuelvo a coger el micro, no te preocupes. la palabra. Es importante... ¿Por ahí? Perdón. Solo una cosa. Sí. El tema del dinero no es una tontería. Por ejemplo, dice Pilar, ¿no? No deben vernos como un... Hay una chica por ahí que luego quiere. No deben vernos como un coste, porque claro, no somos un coste. Efectivamente, producimos, ¿no? Producimos y muchas veces. Pero sí que es verdad que nuestra vida es más cara. La mía es mucho más cara. Tengo que pagar a 2 personas que me ayuden a levantarme entre semana, fin de semana. No puedo subir en todos los autobuses. Tengo que coger muchos taxis. El otro día miré para comprarme un coche, 50.000 euros. Claro, ¿qué pasa? Que en mi caso es verdad que mi madre me ha podido ayudar económicamente hasta que yo ya he sido independiente económicamente, pero independiente porque tengo un buenísimo sueldo. Porque si no, es muy complicado. Entonces, aquí sí, aprovechamos a los entes públicos que esto hay que subvencionarlo. Hay que subvencionarlo, pero claramente. No dar una ayuda a una asistencia, no. En otros países tú no tienes que pedir
En Austria, por ejemplo, no tienes que pedir la asistencia. Como tú tienes una discapacidad, inmediatamente te proveen de personal que te supla esa discapacidad, ¿no? Porque lo único que necesitamos nosotras es una adaptación. El resto ya lo hacemos nosotras, pero la adaptación la necesitamos. Decía Pilar, en el ámbito educativo, hombre, qué vergüenza que no haya un sistema bilingüe, por ejemplo, y que aprendamos además todos. Yo no sé, por ejemplo, hace muy poquito de la lengua de signos y me encantaría que me hubieran enseñado desde pequeña, o bueno, aún estoy a tiempo de aprender, evidentemente, pero debería ser algo absolutamente obligatorio para que nos podamos entender. Y el dinero sí hace falta. No es que seamos un coste, pero nuestra vida es más cara. Esta silla que yo tengo vale casi 7.000 euros. La Seguridad Social me dio 3.000 y pico, pero el resto, si yo no tengo un buen sueldo, yo no tengo esta silla, claramente. Estas sillas son mis piernas, no es un lujo. Ya está, hablo mucho, ¿eh? Había un hombre por ahí y después una mujer por aquí y ahora... ¿Y otro por ahí había? Luego lo pasaré. Esto, sí. Vale. Buenas. Bueno, yo quería contar una anécdota. Que bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. Y bueno, mi cerebro estaba organizando, digamos, todos como de forma muy rápida los, a lo mejor, micromachismos que ha habido en las últimas semanas. Y ya hoy uno que me acuerdo del verano, ya digo, hay un montón a diarios, lógicamente, pero hay uno que recuerdo del verano que, bueno, yo trabajo de temporada, como muchos en Mallorca, y tengo normalmente 2 trabajos en temporada. Y uno de ellos, soy coordinador de vuelos en Acciona. Y bueno, en el ámbito de la aviación, a lo mejor en 100 vuelos que he atendido durante el verano, a lo mejor 5 en cabina había mujeres, o 6 como mucho. Ya digamos de que el primero y el segundo a bordo fueran mujeres. Y recuerdo yo estar atendiendo un avión y bueno, había problemas tal, y el piloto se puso nervioso y empezó a gritarme. Entonces, pues yo hice lo que hacemos los hombres y pues me medí el nombre propio con él y entonces yo le grité más y entonces él se calmó. Y cuando fui a la oficina vi a una compañera mía llorando, estaba desconsolada y tal, y dije, ¿qué te pasa? Y ella había tenido un problema parecido, pero ella, en vez de ponerse a medirse el nombre propio con el piloto, se había empequeñecido y bueno, digamos que ese hombre pues esto le había insultado, le había dicho de todo y se había empequeñecido. Y dije, hostias, ¿por qué tengo yo o tenemos que ponernos, como has dicho, o nos interrumpen o lo que sea, yo tengo que mostrarme más fuerte que el otro para que se me respete? Pues en un ámbito de una persona discriminada, ya sea por una persona sorda, por ser mujer mismo, o sea, me parece, fue una situación muy triste. Me recuerdo la impotencia sentí es que no sé qué decirle, ¿sabes? Que aparte de, no sé, estamos jodidos, o sea... No sé. Muy bien. Hablas tú y después recogemos unas cuantas intervenciones y contestáis o comentáis. Hola, ¿qué tal? Yo lo primero quería dar las gracias también por esta conferencia que nos estáis ofreciendo. Una cosa que me gustaría comentar, como madre estamos hablando de educación, soy la primera que defiende una enseñanza bilingüe, pero me gustaría saber o me gustaría solicitar que se empezara por revisar los libros. Yo a veces me asusto con los libros de mi hijo, actualmente está cursando 5º de primaria, con algunos términos que se emplean, como por ejemplo lenguaje de signos, personas discapacitadas en vez de con variadas capacidad funcional, es decir, hay términos que creo que se podrían revisar y modificar e incluir un poquito más a las personas con discapacidad para que los niños ya vayan sabiendo que existen, tomando conciencia, es decir, de que somos parte de... Otra cosa que quería comentar, ya que estamos entre amigos, sé que hay mucho trabajo por hacer, soy muy consciente, pero a mí a veces también me gusta poner la nota positiva, ¿no? Entonces yo quería compartir con todos mi experiencia.
Yo hace 25 años fui la primera mujer servicio técnico de Mallorca o de Baleares, eso me dijeron, nunca lo he comprobado, ¿eh? Pero sí es verdad que somos pocas. Tengo que decir que el instituto donde estudié, el Pere de Songaño Mayor, se volcó conmigo. Siempre les he estado eternamente agradecida. Mis compañeros también. Yo, para finalizar mis estudios, el último mes y medio tenía que hacer prácticas en una compañía hotelera. Esto siempre lo cuento con mucha pena, porque mi tutor pensó que iría a una compañía dirigida por una mujer, pensando que al ser mujer se solidarizaría más conmigo, y no. Fue la primera en cerrarme las puertas, lo cual significaba que si yo no hacía las prácticas, yo no podía finalizar mis estudios, no se me daba el título. Al final, voy a decir el nombre porque esta compañía ya no existe, tuve la gran suerte de que me cogieron en Royal Tour. Conmigo siempre fantásticos han portado, mis compañeros súper bien. Yo llegué a ser segundo jefe de mantenimiento. Creo que hubiera podido llegar a más, pero bueno, otra empresa de aquí de Mallorca apareció y me hizo una oferta muy buena. Tengo que decir que esta empresa todavía existe y tiene casi todo el personal es femenino. Suele contratar por su forma por el perfil, por nuestra forma de ser, de trabajar, suele contratar mujeres. También, siempre lo diré, les estoy sumamente agradecido. Entonces, aunque considero eso, ¿no?, que queda mucho trabajo por hacer, creo que también está bien destacar las empresas, las personas que sí que están ahí, que responden. Creo que es bueno reconocerles, ¿no?, que nos tengan en cuenta. Y simplemente quería compartir con vosotros el tema de los libros, que creo que es algo por donde podríamos empezar, ¿no? Porque igual hacer una inversión para adaptar todo un edificio, entiendo que pueda ser lento y costoso, o buscar profesores, pero al menos los libros es algo por lo que creo que es relativamente sencillo empezar. Gracias. Muy bien. Había aquí otra... Porque hay otras dos palabras. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros hemos estado comentando esta tarde en clase, justamente, hemos estado hablando sobre feminismo y ha habido un poco de controversia porque yo no estaba de acuerdo con lo que se estaba hablando. Yo me siento mujer, soy mujer, estoy en pro de la mujer, pero sí que creo que es verdad que se ve antes a qué colectivo o comunidad perteneces más que a que seas mujer o no. O sea, que veo un poco contradictorio que intentemos ponernos igual, cuando se nos está midiendo por otras cosas muchas veces. Yo, en mi caso, se me mide por el colectivo sexual al que pertenezco, o a ella por el colectivo de la comunidad sorda. Entonces, normalmente me siento peor por cómo me tratan, por mi condición o por el colectivo al que pertenezco, que no por ser mujer. Yo, por ser mujer, me hago oír y no he encontrado problema por ser mujer, exceptuando en el deporte. El deporte es un tema aparte. Habla ella y después... ¿Sí? Bueno, yo quería hablar sobre 3 temas, 3 ideas que me han venido, voy a ver si lo hago por orden. Aquí en Mallorca, por ejemplo, hay mucho protagonismo del movimiento feminista, hay bastante, yo últimamente veo bastante. Y en España, yo no sé el porcentaje que hay de igualdad de hombres y mujeres, el porcentaje, y también en el ámbito de la discapacidad. Y en último lugar, ¿eres la única senadora que hay con discapacidad o hay más? Es una pregunta que quería hacerlo porque la única sorda es, bueno, es increíble. Espero que me mire. Está escribiendo. ¿Qué dice? Entonces, una mujer sorda es algo que no había pasado antes con anterioridad. Yo pensaba que sería algo imposible y al final sí que es posible. Entonces yo me miro y yo veo que podemos, que en el futuro podemos todas nosotras.
para mejorar también con otros temas, pero quería resaltar este tema. Muchas gracias. En el Senado no sé si hay más personas con diversidad funcional, pero hay mucha discapacidad, sí que tengo que decir, ¿eh? Hay un montón de senadores y senadoras sordas que no escuchan nunca. Y son oyentes, ¿eh? Que lo único que hacen es hablar, chafarse unos a otros y no hacen otra cosa. Pero bueno, lo que se ve ahí dentro, una vez estás dentro, no se ve en la tele, ¿eh? También tengo que decirlo. Yo la primera vez que me senté en ese escaño me di cuenta que eso no era normal. A mí me han enseñado desde siempre que la educación es algo fundamental y lo que se ve ahí dentro es una barbaridad, una violencia parlamentaria que yo le llamo. Pero bueno, como lo que hablábamos del porcentaje, no lo sé. Habría que buscar estudios, a ver la situación por ámbitos en cuanto a empleo, etcétera. No estamos en igualdad, está claro. Cuando yo empecé en el Senado, son 266 senadores y senadoras. Habían de 266 al principio, 90 eran mujeres. Pues, bueno, pocas. Por ejemplo, en Podemos, de 260. De mi grupo, 20, de 20 que somos, 15 son mujeres, 5 hombres. Está bastante bien. Pero el resto no cumplen, no sé, no puedo decir si cumplen o no la paridad. Yo, por ejemplo, no pasé un proceso de dedo, yo pasé unas primarias, ¿vale? Es norma de nuestro partido político, pues eso también debería plantearse en otros partidos políticos para poder cumplir esa paridad. Y luego, todo esto significa que en el Senado también hay una brecha salarial, ¿vale? Por ejemplo, los presidentes de las comisiones de educación, de sanidad, comisión de empleo, todas estas comisiones, los presidentes de esas mesas de comisión cobran. Si eres presidente, cobras más. Pues la mayoría están copadas por hombres. Incluso toda la mesa, presidente, vicepresidente, secretario primero, segundo, todos son hombres también en algunas comisiones. Por lo tanto, copan esos plus de salarios también hasta dentro de la institución. Cobran más los hombres en el Senado que las mujeres. De 7 que participan en las mesas, pues 5 son hombres, 2 mujeres. Y siempre están relegadas a puestos de secretaria primera, secretaria segunda. Bueno, puestos un poco de menos importancia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Presidente, vicepresidente son hombres, normalmente. Por lo tanto, sus salarios son mayores. Por lo tanto, hasta en la institución del Senado existe esa brecha salarial entre hombres y mujeres. A mí me da igual, personalmente, porque como ya sabéis, en Podemos cobramos lo mismo. Estemos donde estemos, cobramos 3 salarios mínimos interprofesionales y el resto lo donamos. Por lo tanto, a mí ese particular me da lo mismo, pero en el resto de partidos muy bien, no sé cómo se organizan, pero hay brecha salarial. No sé si voy a poder contestar a todo. Antes el compañero, con lo que has explicado, para conseguir la igualdad necesitamos hombres aliados. Eso es así. En situaciones de violencia a una mujer, los hombres no pueden estar callados. Necesitamos también que se movilicen con nosotras, porque si no va a ser imposible conseguir esa igualdad. Al igual que lo que he dicho antes de ceder privilegios, hay que un poco de construirse, ¿no? De alguna manera, y volver a construirse y a reaprender.
Luego la compañera de que si el lenguaje de signos, etcétera. Al principio quería hablar de eso, pero me he liado y me he ido ya por otros derroteros. A veces, pues eso, se hacen cosas sin nosotras. ¿No? Eso es así. Por ejemplo, se inventan un libro y alguien habla de la lengua de signos sin preguntar lo que es. O se investiga sobre nosotras sin contar con nosotras. A veces se habla de sordera sin haber contactado nunca con una persona sorda. En el mundo médico patológico nunca nos pregunta. Es lo que hablaba antes de ese espacio ausente que tenemos que llenar y tenemos que estar presentes en todos los ámbitos para que eso no ocurra. De la misma manera que las personas sordas también hablamos de que necesitamos oyentes aliados y aliadas. Y también pasa porque los oyentes renuncien privilegios también. Que no copen o nos roben espacios, que sean susceptibles, que nos permitan evolucionar, etcétera. También hay un ceder privilegios en el mundo oyente. Por otro lado, también me da a partir de toda esta conciencia feminista que he dicho antes, de la que me voy nutriendo, por ejemplo, de esos micromachismos, antes de que sabía de que existieran, de que me enterara de que existieran, yo era feliz antes y ahora empiezas, ¿no?, un poco a darte cuenta de lo que hay. Bueno, tengo que decir que yo descubrí la lengua de signos con 17 años, descubrí mi identidad como persona sorda, de la cual me siento muy orgullosa. Yo tengo que decirlo, yo esa etiqueta la llevo con orgullo y por bandera, y cuando dejen de existir esas barreras de comunicación, como ya he dicho, ya podré quitarme esa etiqueta, pero de momento esas etiquetas son fundamentales y son como etiqueta como lucha política, como reivindicación política. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. A ver, esa rabia, ese enfado, esa indignación es una respuesta sensata. Ante una situación de opresión, el responder con esa indignación es lógica. Yo, cuando descubrí la lengua de signos con 17 años, yo era, bueno, la rabia y la indignación en persona, del Death Power, bueno, lo más radical. Y pues eso en mi vida me ha llevado a una transición en el que hay más autocontrol. Pero esa rabia e indignación es totalmente normal. Las personas con discapacidad, sí que es cierto, tenemos mucha más resistencia y paciencia que el resto. A veces los oyentes, por ejemplo, cuando hablan en otros idiomas, por ejemplo, no lo sé, me lo imagino, os enfadáis rapidísimo, porque decís, coño, no me entero en alemán, inglés, y nosotras vivimos así constantemente. Perdemos un montón de información y esa resistencia es así, día a día, todos los días. Pero bueno, ya acabo. Ahora tenemos Marichel y tú, ¿vale? Bueno, encantada de estar aquí, oíros, un lujazo total. Yo quería como plantear algo que me llama mucho la atención. Bueno, tengo una duda, ¿vale? Más que nada, y a ver si me lo podemos profundizar entre todas y todo eso. A mí me interesa mucho la relación entre comunicación y promoción de las identidades, ¿no? O sea, la sexualidad, qué es ser mujer, desde un punto de vista feminista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vivimos en una sociedad, y además me ha gustado mucho lo que decía ella, ¿no? De decir, bueno, que necesitamos aliadas feministas todo el rato, ¿no?, para permear todo el discurso pues allí donde no se ve, donde no se oye, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, trabajo mucho la relación de la pedagogía y la representación y tenía una duda acerca de la construcción de modelos, ¿no? Porque es verdad que nuestra sociedad basada en la imagen
construye para nada un modelo de mujer inclusiva, donde la discapacidad, disfuncionalidad, etcétera, etcétera, está visibilizada. Y trabajo mucho a nivel de adolescencia en la cual hay niñas, ¿no?, que o bien no tienen problemas de visión, o tienen problemas de oído o de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si mientras por un lado nosotras decimos no te creas este modelo, porque este modelo que te empodera está hipersexualizado, la presión sobre el cuerpo, ¿no?, porque muchas veces nos quejamos, valemos más por el cuerpo que no por el saber. Otra parte, ¿no?, de estas niñas dicen, es verdad, yo no estoy para nada con este modelo porque ni siquiera me ve, ni siquiera sabe que yo existo, pero también hay una tercera parte que sí que afecta a la autoestima, creo, ¿no?, que es decir, ojalá yo me sintiera deseada. Ojalá la televisión o la publicidad o lo que sea se fijara en mí para no sé qué. Entonces, más que nada, plantear esta ambigüedad de cómo se puede trabajar, porque es verdad, no las podemos culpar a nadie de si nos sentimos fascinadas o no por el modelo impuesto, ¿no? Es un aprendizaje, es una socialización. Me llama mucho la atención esta doble discriminación, ¿no?, porque encima te sientes súper contradictoria con tu pensamiento, con lo que te están diciendo. O sea, esta contradicción constante a la que a lo mejor, ¿no?, lo que decíais, estamos sometidas, y si eres, ¿no?, una mujer con una discapacidad, aún más, ¿no? Entonces, me parecía como que me gustaría, a ver si me dais una clave, qué pensáis, cómo podemos educar en este sentido, no sé. Gracias. Mira. Es un momentito, sí. Y así ella también comenta y ya sí. Comentáis las dos intervenciones. Estaba ahí, Paula. Ahí. Sí. Ahí. Hola. Bueno, yo inicialmente quería comentar algo que lo comentaré, pero bueno, ya que habéis mencionado dos temas, ceder privilegios. Para empezar, para hacer privilegios se debe ser consciente de que se tienen privilegios. Y ese es uno de los grandes déficits que tienen los hombres. No son conscientes de los privilegios que tienen. Sí, a gran escala, que ganan más, que no trabajan en la casa, pero en lo verdaderamente importante, lo estructural, no son conscientes. Por otro lado, también habéis mencionado lo de hombres aliados. Es absolutamente necesario, porque yo siempre digo que si no formas parte de la solución, formas parte del problema. Es decir, hay que dejar de reír los chistes machistas, hay que dejar de utilizar insultos patriarcales, porque estás fomentando todo el refuerzo del sistema. Y bueno, para lo que yo quería intervenir, que inicialmente, bueno, tampoco quería mencionarlo, pero luego Bárbara también lo ha comentado, el tema de la interseccionalidad, de los diferentes ejes de discriminación que atraviesan las mujeres. Claro, el feminismo, la gran asignatura pendiente del feminismo es precisamente la interseccionalidad. Ahora con la globalización surgen los feminismos. Antes era un feminismo burgués, monolítico, único. Ahora tenemos feminismos africanos, feminismos árabes, feminismos latinoamericanos, feminismos negros, pero hasta hace muy poco, hasta el movimiento queer, era un feminismo básicamente burgués, que además era incluso paternalista, el institucional, el feminismo institucional. Entonces era casi paternalista, es decir, pues las mujeres árabes se tienen que quitar el velo porque nosotras sabemos mucho más. Entonces es una asignatura pendiente, no solamente es las personas con diversidad funcional las que reivindican su representación dentro del feminismo, sino que muchísimos grupos o minoritarios o minorizados. Y yo creo que el feminismo, para que realmente ejerza una presión verdaderamente de cambio, se tiene que unificar dentro de la diferencia, porque como la sociedad es diferente, tiene que haber los diferentes feminismos, pero siempre reconociéndonos como mujeres, como grupo oprimido, frente al grupo de hombres. Y es una asignatura pendiente y yo creo que puede ser negativo, o sea, puedo entender que
que primero esté la disfuncionalidad, o sea, la diversidad funcional o la raza o la orientación sexual, pero no deja de crear divisiones, y yo creo que tenemos que hacer movimientos en bloque, porque si no es mucho más complicado. Bien, he de decir que tenemos 20 minutos ya, porque el tiempo se acaba enseguida, y a no ser que tenga algo muy importante alguien que decir, comentarán nuestras ponentes y dejaremos ya por cerrado. ¿Alguien tiene algo muy importante que decir? Pues. Bueno, yo, es un tema muy interesante. El tema de la sexualidad, el deseo, te referías a eso, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay una diferencia entre no promover la hipersexualización como método para conseguir ligar, o sea, no tienes que ponerte unos tacones de 3 palmos que te destrozan los tobillos para poder ligar, pero si no quieres. Pero somos seres sexuales. Entonces, evidentemente que las personas que tienen una discapacidad tienen sexualidad. Yo antes os decía que mi gran ventaja fue ser una inconsciente cuando era pequeña, porque no me daba cuenta que tenía una discapacidad, ¿no? Me di cuenta cuando empezaron a gustarme los chicos y empecé a pensar que igual yo no les gustaría, ¿no? Porque iba en la silla y empecé a pensar eso, ¿no? Pero empecé a ver que eso no era cierto, que yo les gustaba igual, algunos. ¿No? Suelen gustar los inteligentes normalmente, o sea que me ha ido bien. Y fíjate que es fuerte decir esto, que yo nunca he tenido ningún problema por mi discapacidad. Y eso no le pasa a todo el mundo, pero sobre todo porque yo no me he autolimitado nunca. Entonces, a los niños y a las niñas hay que enseñarles que tienen que vivir su sexualidad normalmente, tienen que ligar si les apetece, no sé, como si no tuvieras ninguna discapacidad. Pero sobre todo enseñarles que sí que se puede, evidentemente. ¿Cómo no se va a poder? Hay muchos modelos de sexualidad. Hay parejas que hacen unas cosas, otras hacen otras. Con tal de que se disfrute y los dos estén satisfechos, o los 3 o los 4, no hay problema, ¿no? No hay límites, ¿no? No se puede uno limitar. Y además, el tanto por ciento más alto de deseo, de sexualidad, está en el cerebro, ¿no? Entonces, no sé si a vosotros o vosotras nos ha gustado alguna vez que os ha atraído sexualmente profundamente una persona que es fea. Que dices tú, ¡buah! ¿Cómo me puede gustar si es feísimo? Pero a mí me ha pasado. Ahora no, mi novio es muy guapo. Pero eso también, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo físicamente, yo siempre estaba muy acomplejada por mi espalda, porque tengo una escoliosis tremenda, me operaron de pequeña, pero luego no me volvieron a operar, entonces tengo una escoliosis tremenda. Y yo sí que muchas veces le preguntaba a los chicos con los que estaba, ¿pero cómo te puede gustar? En serio, porque yo me costó también trabajarme esa parte, de decir, ¿cómo te puede gustar y no te gusta mejor otra persona que no tenga la carretera de Sawyer en la espalda? Y siempre me dijeron, mira, no sé, no me gustas igual. Y sí que hay que informarles que no hay ningún problema, porque todo se adapta. Evidentemente, pues hay 1000 maneras de tener sexo. En el caso mío, mis parejas tienen que hacer más fuerza que yo, porque yo no me puedo poner a pegar saltos. Pues los peguen ellos. Es así. Hay que hablar libremente de todo esto. Mi vida sexual es muy, muy plena y muy buena. Y de vez en cuando me da corte contar, evidentemente, pero es necesario contarlo. Porque hay muchas personas que piensan que porque tengan una discapacidad no van a tener nunca una relación sexual, ¿no? Y eso, claro que sí. Tienes que animarles a ser como sean. Si son súper coquetas, evidentemente que entiendan
que no es el camino necesario para ligar, pero sí son así, o yo qué sé, o no sé. No hay que poner límites. No se tiene que poner límites ellos, porque si se ponen los límites aquí ya sí que... Bueno. Muy bien, muy bien. Oh. Pilar, en 7 minutos. Pero muy cortito, ¿eh? Cortísimo, porque a las 8 tenemos que salir. Vale, solo quería comentar una cosa que me he dado cuenta, que lo que hablaba Mar, que veo una diferencia, que ya, claro, tiene esta discapacidad desde que nació y está acostumbrada, es algo natural, y veo una situación diferente si es alguien que sufre un accidente, que tarda mucho tiempo en acostumbrarse, en adaptarse a esta situación, y veo que son situaciones muy diferentes y que esta segunda podría afectar mucho más, ¿no? Depende. No tiene por qué. No tiene por qué, porque lo que tiene es que aprender más rápido, pero no tiene por qué. Conozco personas que se han quedado en una silla de ruedas con un accidente y al principio se quieren morir y al cabo de unos meses, si tienen el apoyo suficiente y la información suficiente, tienen una vida plena, total. Pero sí, claro, es complicado, es un gran cambio en tu vida, claro. Radical. Pilar, 6 minutos. No, sí, cierro ahora entonces. Hablamos de todo lo que falta y sí, claro que sí, falta mucho, pero llevábamos mucho tiempo también luchando. Por ejemplo, en cuanto a personas sordas, necesitamos más intérpretes. Tenemos una ley desde hace 10 años que reconoce los derechos, el derecho a decidir, por ejemplo, la lengua de signos, el derecho a decidir el método educativo que quiero, pero 10 años después sigue sin implementarse al 100%. Con la igualdad pasa lo mismo. Tenemos leyes de igualdad, pero que no se cumplen. Por lo tanto, si tú recortas, la igualdad se ve afectada, violencia machista. Bueno, en estos años de recortes, bueno, las partidas presupuestarias, mientras aumentan el 30% de defensa, que no lo sé para qué, pero bueno, mientras aumenta el presupuesto en un 30%, el resto de partidas de estas cuestiones que hablamos se reducen. Falta muchísimo en cuanto a movimiento de feminista, movimiento de personas sordas, movimiento con diversidad funcional en general. Lo que nos hace falta es presión, nos hace falta movilizarnos, nos hace falta no cejar en nuestro empeño, porque si nos volvemos cómodos y cómodas no vamos a conseguir nada. Si tenemos que exigir siempre que las personas que estén en el gobierno cumplan las leyes que tenemos. En el Congreso de los Diputados, en el Senado, tenemos que pelear para que esas leyes se cumplan. Hay leyes, las hacen, pero luego no se implementan, no se cumplen. Si esas leyes no se cumplen, pues nada, si tenemos que ir a la justicia, a la justicia. Al final vamos a tener que empezar a usar más la vía judicial, empezar a denunciar mucho más, porque son derechos esenciales que se vulneran constantemente día a día y al final vamos a tener que utilizar otras estrategias. Es, por ejemplo, Teresa Rodríguez, que un empresario la acosó, pues ha denunciado. Pues si nos queda la vía judicial, la vía judicial. Por ejemplo, situación de, por ejemplo, me vulneran el derecho a la comunicación, en mi caso, por ejemplo, en la universidad, no me conceden el servicio de interpretación de lengua de signos, denunciar, con todas las barreras con las que nos encontramos.
tenemos que explorar mucho más esas vías. Es verdad que no es sencillo denunciar, no es gratuito, es un proceso largo, a veces es arduo, costoso, pero tenemos que explorar otras alternativas, porque los máximos responsables de todo esto es la política, son los que implementan las políticas públicas y son los que tienen que asegurar que se respeten y se velen por nuestros derechos. El ámbito privado lo dejamos de lado, son los poderes públicos en los que tenemos que fijarnos. En el ámbito laboral, por ejemplo, no se cumplen las cuotas de reserva para las personas con discapacidad. En empresas enormes, multinacionales, no se cumplen esas cuotas de reserva. Por lo tanto, el Gobierno debe corresponsabilizarse de, aparte de hacer esas leyes, cumplirlas. Eso es fundamental y es uno de los primeros pasos que hay que dar. ¿Cómo vas a exigir al ámbito privado que cumpla una serie de cuotas o de normas cuando la administración pública no lo lleva a cabo? Ahí voy a cerrar porque siempre me enrollo. Perdonadme. Y gracias por escucharme. Pues según Paula es que tenemos que cerrar ya, ¿no? Porque a las 8 tenemos que tener esto vacío. A mí, yo solo deciros que me encanta que haya muchas cosas que se nos han quedado en el tintero y se nota. ¿Por qué? Pues porque esta no va a ser la última vez que vamos a organizar actos con diversidad funcional y mujeres. Tenemos dentro de nada la presentación del cómic sobre la fundadora de la Asociación de Personas Sordas. Nos volveremos a encontrar y volveremos a hablar de diversidad funcional. A primeros del año que viene vamos a hacer unas jornadas sobre este tema en el que por la mañana va a haber personal técnico y por la tarde público. Estáis también invitadísimas y lo que decíamos al principio, somos muchas y diversas y tenemos que estar todas incluidas en esto, para lo cual tenemos que hablar. Y desde luego desde la Dirección Insular de Igualdad tenemos clarísimo que vamos a poner las herramientas para que esto se haga. Así que hasta la próxima. Gracias.